La paz de Dios, queridos hermanos. Esta mañana participo a ustedes la partida de Leticia Rodríguez, esta mujercita que allá en la reclusión recibió a Cristo. El ministerio carcelario de la iglesia de Portales llevó la palabra del Señor allá a Tepepan, como la lleva también a Santa Marta, como la lleva a los reclusorios. Gracias a Dios por este ministerio. Y esta mujercita recibió a Cristo en su corazón. Ella se ganaba la vida excarcelada en la puerta de nuestro templo en Portales, vendiendo gelatinas y vendiendo galletas y cualquier otra cosa. Presentamos nuestra solidaridad cristiana a Mari y a Fernanda y a sus nietos. Leticia está con Cristo. Igualmente al hermano Wilfrido Reyes, amigo, hermano. Estas 2 semanas ha visto partir a su esposa y el día de antier a su hijo. Que el Señor consuele sus corazones. Pronto todo esto acabará. Pronto todo esto será sin duda un doloroso recuerdo, pero siempre Cristo a nuestro lado. Les invito en esta mañana para que lean conmigo, ustedes en sus hogares, yo para ustedes, un texto breve, pero de una gran trascendencia. En la epístola a los Romanos, en el capítulo número 12, el verso 15 dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Una vez más, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El apóstol San Pablo, por inspiración divina, escribe a los hermanos de Roma. Lo hace con un corazón tierno, con un corazón de pastor. Las recomendaciones que salen de su alma son muy sencillas y también muy breves. Pero luego, en la práctica, no son fáciles de llevar a cabo. Por eso, en esta mañana nuestra meditación nos lleva a este contraste que se presenta muchas veces en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo material. Digámoslo así, reír y llorar. Pero el apóstol dice que no lo debemos hacer simplemente solos, sino que debemos unirnos en el gozo, en la alegría de los que están felices, de aquellos a quienes la vida les sonríe. Esto es bastante agradable y fácil. Pero la segunda parte del texto es una recomendación muy importante: llorar con los que lloran. Es decir, experimentar realmente el dolor de los afligidos, de los tristes, de los que sufren las injusticias en la vida, de los que pierden a un ser querido. Y esto sí, a diferencia de lo anterior, no es fácil ni agradable.
Vamos a dejar la primera parte del texto porque sin duda que no presenta ninguna dificultad gozarnos con los que se gozan. Pero esto que resulta fácil, el estar con aquellos que la bienaventura les sonríe, no es lo mismo que considerar la segunda parte del texto. Llorar con los que lloran. En estos días muchas personas han llorado. En estos días las lágrimas que surcan las mejillas de los afligidos podrían llenar un recipiente muy grande. La pandemia ha arrebatado en más de 160 hogares en México a muchos seres queridos. Hermanos nuestros, amigos muy queridos, con los que vivimos momentos muy especiales, ya no están. Parece esto increíble, que convivíamos con ellos, que hablábamos con ellos y ahora ya no están. Sinceramente creemos que los creyentes deberíamos tomar muy en serio este texto, consolar a los que sufren. Pero en estos días que hemos visto tantas lágrimas y que también nosotros vamos de aquí para allá, pareciera que las palabras de consuelo se nos están agotando y ya no sabemos qué decir. Porque por más palabras que digamos a los que lloran, por más frases que les expresemos, incluyendo también textos bíblicos, ellos no paran de llorar. Siguen llorando. La tristeza les invade completamente. Para algunos, las lágrimas son sinónimo de debilidad. Para otros, incluyendo a cristianos, el llorar es falta de fe y de dominio propio. He visto a cristianos que amonestan a los que lloran, que les dicen contrólese, pero siguiendo el consejo de San Pablo, hemos de llorar, porque llorar con los que lloran es una manera de demostrar nuestra compasión. Es la forma más adecuada de manifestar que nos condolemos en el dolor de nuestros prójimos. Y tenemos que decirlo, porque la Biblia es nuestra norma de fe, de moral y de conducta a la que debemos ajustar siempre nuestra vida. El Señor Jesús, allá en Betania, antes de entrar a la aldea, cuando estaba a unos pasos de la casa de sus amigos, en su encuentro con María, lloró. El texto así lo dice, Jesús lloró. También lloró cuando estuvo frente a la ciudad de Jerusalén, cuando la miró en su esplendor
en su comodidad y en su abandono de Dios a pesar de su religiosidad, él lloró. Pero además el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 5, verso 7, que el Señor ofrecía ruegos en gran clamor y lágrimas. El profeta Ezequiel, ese profeta de Dios que advirtió a los reyes y al pueblo, tuvo una palabra de censura hacia los pastores de Israel porque no cuidaron a las ovejas débiles, a las enfermas, a las lastimadas, a las heridas, a las descarriadas, a las perdidas. Por eso el Señor utilizó el medio de Ezequiel para censurar a los pastores, a los escribas, a los sacerdotes. Sin duda, es responsabilidad no solo de los pastores, sino de todos los creyentes, de todos los que tienen a Cristo en su corazón. Es responsabilidad consolar a los tristes. En la segunda epístola a los Corintios, la palabra de Dios dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero ¿sabe usted por qué? Pues precisamente para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, y este consuelo que nosotros hemos recibido de Dios lo reciban ellos también. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nuestro texto no hace distinción entre pastores y miembros de la iglesia. Todos debemos llorar en un espíritu de amor con los que sufren, con los que lloran, con los que padecen, con los afligidos. Es un llamado del Señor. Es un llamado a mostrar la compasión cristiana. Es un asunto que no admite sino la asociación con los tristes, con los desvalidos, con los humillados, con los desamparados. No hay excusa para no hacerlo. Es hermosísimo predicar el evangelio y salir a las calles, pero es mejor llorar con los que lloran. Las palabras muchas veces no dan en el blanco. Las palabras se pierden al ser pronunciadas y no llegan al corazón triste. Las lágrimas sí. Perdonadme la experiencia. Cuando murió nuestro padre, allá en Ciudad Madero, mi padre era muy conocido. Muchas personas, vecinos, amigos, hermanos, nos dijeron tantas cosas a mí y a mis hermanos. Y sinceramente, puedo recordar a las personas que estuvieron con nosotros en la noche y en la mañana, pero no puedo recordar sus palabras, sin duda sinceras, pero no las recuerdo. En cambio, un amigo mío que desde la niñez nos conocemos, ese amigo mío y hermano solo se acercó a mí
Desde que entró a aquella capilla, lo vi que se dirigía directamente hacia mí. Me abrazó y lloró conmigo. No me expresó ninguna palabra. No me dio ninguna condolencia. Solo me abrazó y lloró. Y eso me confortó. Nuestro texto dice simplemente llorar con los que lloran. Algunos dan consejos, otros hablan y hablan. San Pablo por el Espíritu Santo dice, lloren con el que llora. En el oriente, en Israel, se acostumbraban las plañideras. Mujeres que prorrumpían en alaridos de dolor. Impresionantes sus gritos. Pero esas mujeres profesionales no derraman una sola lágrima. Esto no es lo que aconseja el texto. Amado hermano, no es necesario que la gente le vea llorar, pero sí es necesario que demostremos un corazón sinceramente quebrantado, y el que llora, el que está derramando sus lágrimas en gran aflicción, sepa que usted le comprende. ¿Cómo bendecimos al Señor, su Espíritu Santo, en su actuar glorioso, cuando nos asociamos con los que sufren, cuando nos acercamos al que llora? El Santo Espíritu hace un puente que comunica nuestra alma con el alma doliente. Y es entonces, en esa actitud sincera, cuando viene la consolación. Cuando lloramos con los que lloran, no solo Dios bendice al afligido, nos bendice a nosotros también. En la iglesia, los hermanos nos pueden conocer como directivos, como instructores o como pastores, pero lo mejor es que los hermanos nos conozcan como los que comprendemos el dolor y la tristeza y consolamos, porque también nosotros hemos sido consolados. Aquel que sufrió en la cruz del Calvario, aquel que padeció el dolor inmenso, aquel que dio su vida por nosotros, aquel por quien somos salvos. Recuérdelo usted, él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta mañana, cuando terminamos el primer mes del año, usted que ha llorado, usted que está llorando, usted que tiene un dolor profundo en el alma, usted que ha experimentado durante varios meses ya la tristeza, yo le pido con todo mi corazón que permita al Consolador le consuele en este momento. Cierre usted sus ojos en una actitud espiritual profunda, en una actitud de humildad, como el niño que se acerca a su padre o a su madre y se refugia en su regazo. Permita usted que el Espíritu Santo le consuele y seamos nosotros también consoladores, llorando con los que lloran. Oremos con nuestro hermano Óscar Quintanar.